Amigos de Perú 21, estamos con un invitado súper especial, Fernán Altuve, por supuesto, precandidato, o no sabemos todavía, pero afiliado a Avanza País. Estamos ante una especie de campaña, entre comillas, pero larga, inusual, con muchos candidatos, donde el gobierno parece esconderse, ¿no? Detrás. Bueno, es un adelanto de campaña electoral forzado por intereses económicos de personas que son actores colaterales, que están deseosos de que se empiece a gastar dinero en las campañas porque hay una situación económica mala. Hay un gobierno que no gobierna y que quiere que la política electoral supla su desgobierno, pero puede generar un vacío de poder o la percepción de que nadie gobierna. Y algunos, digamos, interesados que creen, tal vez por inexperiencia o por algún tipo de cálculo que yo no comprendo, que por mucho madrugar se amanece más temprano en las elecciones, y generalmente es todo lo contrario. Así es. Y en esa línea, no sé si usted leyó, pero el amigo de Soto tiene la teoría sobre que usted está aquí, usted y Batters, de alguna manera, dicen, no, el verdadero candidato es Porky. Ellos quieren primero salir a atacar, porque dicen que usted ha atacado primero a Ñaños y a De Soto, como para hacer... Yo no los he atacado. Bueno, ellos se han sentido atacados. Ya lamento si se han sentido atacados porque no los he atacado en lo más mínimo. Cuando dijo que eran los improvisados, ¿se acuerda? Que dónde estaban en la lucha contra la democracia contra Castillo. Pero yo no me refería a ellos. Ah, ya, perfecto. Si ellos se han sentido identificados, yo... Al parecer sí, ¿no? Bueno, yo lamento mucho, pero yo no he mencionado el nombre de alguien. Ahora, o ellos se han sentido identificados. Bueno, el caso de Soto en particular, ¿no? Él sugiere, sí, y salió publicado, que esa candidatura es para arrasar, para golpear, y luego viene la verdadera. Bueno... no es así entonces. El tiempo dirá. A ver, número uno, las posiciones de Avanza País son en torno a una candidatura unitaria. Claro. En esa candidatura unitaria podría estar el señor De Soto, podría estar el señor Añaños, podría estar el señor Porky, podría estar cualquiera de la candidatura unitaria. Y las conversaciones del partido las lleva el presidente del partido. Cuando yo he hablado y lo he dicho en todo momento a título personal, en todo momento, incluso esta entrevista la estoy dando a título personal porque no tengo ni cargo, ni función, ni representación. Y me preguntan todavía en calidad de una persona que no está actuando en la política. Solo afiliado. Como un afiliado sin representación. Entonces doy mi opinión. Entonces, si ellos se sienten en algún momento incómodos, yo lamento, pero cuando yo acostumbro dirigirme a alguien, menciono a quién me dirijo. En todo caso, hubiera pensado que tal vez el presidente Fujimori se hubiera sentido incómodo, porque sí he mencionado que su potencial candidatura me parece que no genera estabilidad. Eso lo he dicho, y lo he dicho con nombre propio, ¿no? ¿Y eso por qué? Ya que toca el tema de Fujimori, ¿por qué no generaría estabilidad? Porque el problema del presidente no son ni sus méritos ni sus cualidades, y yo lo trato con la mayor admiración y con el mayor respeto, y yo le tengo gratitud porque conmigo siempre se ha portado muy bien. Pero una persona que asumiría la presidencia de la República a los 88 años y que en el eventual caso que terminase esa presidencia terminaría a los 93 años. Es definitivamente una candidatura que no es una candidatura de estabilidad. He dicho que mi posición sobre el señor Biden tenía que ser exactamente igual en relación al señor Fujimori. Lo dije antes del colapso del señor Biden, donde sus propios partidarios llegaron a la conclusión tardía, porque negaron la realidad, no quisieron ver lo que todo el mundo les dijo, de que no estaba en condiciones de salud para poder continuar. Y yo me pregunto, de una manera responsable, por mucha simpatía o consideración que se le tenga al presidente Fujimori, su salud consideramos que le permite una gestión gubernativa entre los 88 y los 93 años. Yo creo que no. En esa línea se está criticando mucho a los demócratas porque le han mentido al país, en cierta manera, ¿no? Ocultando, matizando,
¿podría también la responsabilidad caer al partido de Fujimori si Pero, estamos jugando a ver, con una ilusión? el Partido Fuerza Popular ha dicho que se ha tragado el sapo de la gestión de la señora Boluarte. Otros dicen que se lo ha tragado feliz, pero se ha tragado el sapo de la señora Boluarte por la estabilidad. La palabra, la estabilidad. Claro. Podemos discutir si sí o no, pero es la bandera. Pueden decir que presentar un candidato que el día 28 cumple 86, que postulará con 88 y gobernaría con 87 y gobernaría con 88, 93, eso se puede considerar estabilidad. Yo, con el mayor de los respetos, considero que no. Entonces, la estabilidad se usa como un banderín cuando me sirve y no es banderín cuando no me sirve. Entonces... Lo otro que ha criticado es la cuestión de democracia interna, ¿no? La institucionalidad del fujimorismo. Bueno, no sé pero a ver, en eso yo no me meto porque cada quien en su partido se maneja como quiere. Y si en ese partido quieren hacer por aclamación la elección, a mí eso no me parece mal, porque dentro de su casa las personas deciden y será un problema entre ellos si hay alguien que esté en desacuerdo. Y si están todos de acuerdo, pues no hay nada más que hacer. Eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es en lo que me afecta como ciudadano. Y esa candidatura, lamentablemente, podría estar llegando muy tarde para el objetivo de la estabilidad. Y como abogado, el tema de las reparaciones o el indulto tampoco le molesta mucho. No, a ver, no lo he clara? estudiado lo suficiente como para tener una posición. Es posible que eso sea un obstáculo, pero no lo he estudiado lo suficiente como para poder tener una opinión al respecto. Pero podría, por lo menos ya es un debate que agrava la discusión electoral, porque son siempre problemas derivados de la década de los 90 y siempre es una sobrecarga sobre una candidatura. Y hay un tema que no se menciona mucho, pero que es el otro tema, que es la candidatura al Senado japonés. No sé en qué queda, un limbo. Bueno, la candidatura al Senado japonés fue un hecho que ocurrió. Claro. O sea, y que se sabe que Alberto Fujimori tiene doble nacionalidad, eso también es cierto. Claro. ¿No? Entonces, también se entrará en el debate la doble nacionalidad del expresidente Fujimori, que antes no se sabía, ahora sí se tiene, y también de la señora Verónica Mendoza, que también tiene doble nacionalidad. Claro, de Francia, ¿no? Claro, que ella pedía que renunciara a PPK, pero ella no quiere renunciar a la suya. Eso también la gente es muy graciosa. ¿Usted no tiene doble nacionalidad? No, sí. no tengo doble nacionalidad. Por ahí me preguntaron si era venezolano. ¿Tiene parientes? No. Soy hijo de venezolano. Hijo de venezolano. Claro. He tenido doble nacionalidad hasta los 18 años y renuncié a los 18 años a la nacionalidad y solo tengo la nacionalidad peruana. ¿Y por qué renunció en su momento? Porque en la Constitución venezolana de 1961 no se podía tener doble nacionalidad. Entonces se tenía que optar a los 18 años, en el año 86, yo tuve que optar por la nacionalidad. O sea, usted es peruano por voluntad, lo cual por es voluntad más mérito. Y por renuncia. Y le doy un dato. El cónsul general de Venezuela en el año 86 era mi tío Luis Altuve. Y yo tuve que presentarme a renunciar la nacionalidad frente a su tío. Frente a mi tío Luis Altuve. Y se habrá molestado. Bueno, no fue muy agradable para muchos. Él fue muy generoso como cónsul general de Venezuela. Pero para mí fue un momento, digamos, complicado, pero la verdad que yo solo he usado desde los 18 años, desde que soy mayor de edad, un solo pasaporte. Solo tengo un solo paporte y solo tengo una sola nacionalidad. ¿Y qué le parece lo de Venezuela? Es una tragedia, ¿no? Lo de Venezuela es una tragedia y probablemente el día 28 se abra un capítulo más grave de esa tragedia, ¿no? Es lo más probable que siga, ¿no? Así lamentablemente. Bueno, que siga en una situación más precaria y más conflictiva, porque es probable que haya un nuevo fraude, pero ya un fraude ante una posición mucho mayor del país, ¿no? Claro, se ha sabido, por ejemplo, que muy pocos han podido actualizar sus papeles para poder votar, ¿no? Claro, pero los que viven en Venezuela, yo creo que hoy día debe haber una proporción de 2 a 8 de diferencia, o sea que es muy difícil hacer un fraude. Hacer hasta 27 puntos de diferencia, eso, hacer un fraude así es tentar a una situación de violencia. Usted fue candidato, por supuesto, y ha sido, por supuesto, congresista.
y ha sido candidato a la alcaldía, ¿no? Sí. ¿Cómo atraviesa estas experiencias? ¿Cómo va acumulando la...? Bueno, a ver, yo soy una persona que no solo no le teme a las elecciones, sino que no le gustan las elecciones. A mí... Era muy joven en el Congreso, ¿no? Sí, no era el más joven porque era Milagro Guamanlú y yo era el segundo más joven. Caramba. Milagro Guamanlú tenía un ¿Qué año edad menos. tenía? Yo fui elegido a los 29 para 30, claro. Y ella fue elegida de 28. Entonces, éramos muy jóvenes y bueno, como en las elecciones, algunas he ganado, otras he perdido, y la verdad que yo me siento cómodo en las elecciones. Yo no le tengo temor, ni angustia, ni ansiedad, y me parece que en el Perú las elecciones son un momento festivo donde la gente lo toma bien, y es un momento para compartir con la gente, y ya, si quieren apoyarte, te apoyan, y si no, habrá otras. Me acuerdo que en Caleta se sacó este reportaje. Usted fue el único que no renunció, ¿no? En 2000. No, yo no renuncié en el año 2000. Yo consideraba que realmente era absurdo hacer esa renuncia y había que mantenerse por lo menos hasta que la transición fuera una transición más ordenada. Yo creo que fue una transición abrupta y las consecuencias se vivieron después. Muchos me dijeron después, no debimos renunciar sin un proceso más... Claro. Menos traumático. Y los escándalos eran mucho menores que los que han habido en este Congreso. ¿Usted cree? Sí. Bueno, por lo menos el problema de los tránsfugas fueron 12. Tránsfugas, claro. Fueron 12. Ahora son... Ahora, entre niños, niñeras, nanas, claro. No sé cuántos son. Claro, la transición debió ser con... ¿Quién era el que seguía? Bueno, Tudela. Tudela, pues, sí, ¿no? Claro. Así es. Claro. Que también entiendo que va a ir a Avanza. No lo sé. A ver, él fue jefe de plan de gobierno o presidente de plan de gobierno en la candidatura de Hernando de Soto. Claro. No sé si va a ir, ojalá, me gustaría mucho. ¿Qué le parece los jales de Avanza? Avanza es el partido que parece que más gente está captando, y gente de nivel, con agenda propia y notable, como usted, por supuesto. Ahora, hay un tema con el ego ahí, ¿cómo manejar ahí tantos egos? Eso siempre es difícil. Yo creo que ahí la virtud es del presidente del partido, que no tiene... Que es otro personaje, a lo Borrero, ¿no? Claro, que realmente le gusta la labor que desempeña y no es una labor instrumental para otro fin. Creo que él se siente satisfecho acrecentando su organización, y que además está apuntando a dar representación a la independencia. Creo que ha logrado convocar a muchas personas, porque no lo está planteando como un partido en el sentido monolítico tradicional. Claro, porque tiene desde Cabero hasta Altuve, claro, desde Carlos Bruz hasta Philip Butters. Así es, exactamente. Con incluso agendas incluso que entran en colisión, ¿no? Pero no son agendas institucionales, sino son visiones personales. Entonces, esa independencia, claro, en un momento donde los independientes están subrepresentados, creo que está siendo bastante interesante. Claro, yo le pregunté a Bruce, él entiendo que tiene una visión del LGTB no como las ONG, pues de izquierda, menos politizado. Ahora, igual es una visión política, pero claro, lo manejan quizá de una manera por cuerdas separadas, no sé cómo están haciendo. No, yo creo que hay temas que tienen que discutirse y consensuarse, y hay temas que son de decisión personal, como siempre ha habido. Casi confesionales. Claro. Bueno, son de conciencia, son de opinión personal, y entonces creo que uno respeta la posición que tiene. Claro. Y eso ocurre en todos los demás partidos también. Lo que pasa es que a lo mejor no lo dicen. O no lo dicen, o no se produce una distinción marcada, porque no se han pronunciado sus miembros con anticipación, sino cuando se produce el debate. También está el famoso ministro Oscar Becerra. También está el ministro Oscar Becerra. Que también es una línea dura. Pues así es. Entonces, pero dentro del perfil del Frente Independiente, claro, yo creo que eso está siendo bastante bien manejado. O sea, lo están viendo como un Frente Independiente. Pues yo creo que es como yo lo estoy interpretando, ¿no? Claro. Y creo además que eso permite ser una buena plataforma para las alianzas. Claro. Porque cuando hay un grupo marcado
o que tiene un perfil muy, muy propio, lo cual es legítimo, pero también producto de muchos años, etcétera. A veces las alianzas se hacen un poco más difíciles, Sí. ¿no? Entonces es una organización porosa. ¿Y con quién usted, a nivel personal, no a nivel de partido, porque como usted bien dice, no tiene algún cargo, con quién no podría hacer una alianza de Fernán Altuve? A ver, Para no hablar de lo que sí, que supongo que serían más, ¿no? ¿O no? A ver, yo creo, para mí, a ver, uno en la política debe pensar siempre en sumar, pero yo sinceramente creo que aquellos que, no que tengan una posición liberal, económica, eso está muy bien, etcétera, pero aquellos que son parte de la agenda caviar, que siempre está permanentemente jugando a la empleocracia, a esa estructura de prebendas, y que sabemos bien quiénes son, que están en el Parlamento en minoría extrema, pero creo que es muy difícil porque ahí sí hay visiones contradictorias de la realidad y el futuro, ¿no? Para hablar de los que están en las encuestas o en algunos boca a boca, ¿no? Digamos, gente, imagino que gente de tipo, desde López Chau hasta Sagasti, no va mucho con su Claro, línea. digamos lo que podríamos señalar como el caviarismo morado. Claro. Es muy difícil porque hay pocos puntos de encuentro ahí, por lo menos para mí. Y la izquierda más cerril, por no decir más cerrón. Bueno, definitivamente no hay, creo que hay dos visiones antitéticas y no se puede hacer una alianza porque se responde a visiones totalmente contrarias, ¿no? Claro. Ahora, ¿han conversado ya como usted a nivel personal con algunos candidatos, precandidatos? No. Yo no tengo participación en la organización y de vez en cuando hablo con el secretario nacional o con el presidente, me comentan cómo van las cosas, pero yo no intervengo en esos asuntos. Yo acabo de llegar y cuando uno acaba de llegar no se pone pues a pedir explicaciones de lo que se hace en la casa, ¿no? Por lo que le escuchamos y como lo conocemos, imagino que parte de la campaña, al menos, o parte de las ideas que quiere exponer Fernán Altuve tiene que ver con esto que podríamos llamar a lo Milei la casta caviar. Sí, definitivamente yo tengo mi posición donde creo que el desgaste de esa casta caviar es definitivamente un elemento importante para hacer una opción real, porque al final de cuentas son 25 años de República Caviar que tiene a la sociedad peruana, creo, bastante cansada. Ahora, justamente el desgaste es el que está en cuestión, ¿no? Porque si algo ha logrado, digamos, estos grupos que podríamos llamar caviares, es entrar y salir de varios gobiernos, sí, sin tener el desgaste de los gobiernos, ¿no? Claro, al menos de forma aparente. Sí, digamos que eso les ha permitido una larga duración. Así es. Pero creo que a partir del año 2021, donde aún no gustándoles la opción de Keiko Fujimori, ellos tenían que haber tenido la inteligencia que tuvo la concertación en Chile. Es decir, llega un momento en que tus adversarios tienen que gobernar en algún momento. Así es. Y ellos prefirieron el radicalismo de Castillo ante sus adversarios personales. Y eso creo que... Ahí yo creo que hay un parteaguas porque ellos en todo momento decían que participaban en los gobiernos porque generaban estabilidad, les interesaban las instituciones y que estaban a favor de la democracia y la continuidad. Claro, cuando había que elegir entre una candidata de una posición política que no les gustaba pero que había ido a las elecciones y un golpista que terminó confirmándose como tal, prefirieron al golpista. Entonces, definitivamente ha habido un desprestigio y se han visto, en mi opinión, desenmascarados. Ahora, también podríamos decir que el caviarismo se partió en dos, porque hubo un ala con Vargas Llosa que apoyó a Keiko, ¿no? Sí, pero digamos que es un grupo minoritario. Claro. O sea, yo creo que fue el caviarismo de derecha que entendía una racionalidad económica imposible de digerir al otro lado. Claro. Pero que fue totalmente coyuntural, ¿no? Pero actuaron con responsabilidad, eso no se les puede negar. Pero en términos generales era un caviarismo pequeño en comparación a las grandes figuras onejeras
que Ahora, son que son presupuestívoras. claro, y he dicho algo en esa línea, ¿no? Ahora, por otro lado, también ha dicho que la derecha también tiene este problema que es lo que se lo dijo a la amiga Leiva, ¿no? Egoísta. Bueno, ¿Por qué egoísta? Porque le cuesta mucho trabajo sumar. Porque siempre anda pensando primero en la agenda pequeña y no en la agenda grande. El billete. ¿No? Yo creo que una parte importante es también el interés pequeño, propio, Pecuniario. particular, y no el interés del bien común. Entonces les cuesta mucho trabajo a la derecha. Entonces, en ese sentido iba mi crítica sobre los que nunca estuvieron en las marchas y después terminaron en la representación, no por una persona en particular que lamentablemente se ha puesto un guante que lancé y no pensaba que fueran estas personas, pero ¿qué es eso? Gente que nunca salió a la marcha, que nunca estuvo en las marchas y de pronto terminaron encaramados, ¿no es cierto? Si quiere usted un caso, el canciller. Yo al canciller no lo he visto en una marcha. ¿Cuál canciller? El actual. El actual. Okay. Yo nunca lo vi en una marcha. Claro. Jamás. Claro. Y ahora es el representante político del combate contra Castillo y todo lo demás. Y es curioso porque se decía que tenía respaldo de Willax prácticamente, ¿no? Canciller Willax. Bueno, eso pero ya yo no lo sé, pero... Pero más bien, Willax sí estuvo en la marcha, obviamente, o sea, digamos, el aparato alrededor de Willax. Sí, claro que la sí. Coordinadora. La coordinadora y Erasmo Wong, que tuvo un papel importante. Pero, a ver, ha habido muchísima gente que estuvo en las marchas. Pero resulta que aquellos que han quedado encaramados en la estructura del gobierno que desplaza al golpista Castillo, no hay ninguno. Bueno, el propio Erasmo y otros empresarios lo han dicho, que a veces, es verdad, muchos empresarios no se la han jugado por su país, ¿no? Sí, pero no solamente han sido empresarios, hay políticos. Que han terminado ahí haciendo un aval del dinismo, ¿no? Y esa es la verdad. Ahora, al comienzo muchos lo hicieron por la estabilidad, como decía Keiko. Claro, sí, ¿no? Pero a ver... Pero llegó un punto en que ya... Yo creo que ese argumento de la estabilidad es un argumento legítimo. No lo quiero descalificar como ilegítimo. Claro. El problema es... El primer análisis es, ¿a quien voy a apoyar es generador de estabilidad o de inestabilidad? La señora Boluarte vive en la inestabilidad. Claro. Por ella misma y por sus propias decisiones. Entonces... ¿Cómo va a poder apoyarse a una persona por estabilidad cuando ella tiene líos con sus ausencias del país? Tiene líos, ella dice que puede gobernar de manera remota y después dice un ministro que la llaman y no la encuentran. ¿Qué estabilidad es esa? Que se desaparece semanas y no saben si está en el quirófano o está en su oficina. La señora aparece con unos Rolex y nadie sabe de dónde han salido, unas versiones de que eran Bamba, otras versiones que se los regala. ¿Eso es estabilidad? Ahora es curioso porque la frivolidad, me acuerdo de la época de Nadine y Ollanta, que de alguna manera ayudó a cambiar el polo rojo por el blanco a Humala a través de Nadine. Esta vez la frivolidad de alguna manera ayudó a que no se vaya la gente de Cerrón, pero no fue suficiente. Bueno, yo creo que es interesante. Nadie ha estudiado los efectos de la frivolidad en la política. Claro. Y yo creo que lamentablemente parecen al principio tener un efecto positivo, pero luego, a la larga terminan teniendo un efecto devastador. Claro. Entonces, lo que se celebra el primer día se termina sufriendo en los días posteriores. El pueblo castiga después también. Y eso es lo que a mí me parece más grave de toda esta situación, porque si a mí me preguntan la tendencia que las mayorías podrían favorecer en la próxima elección, es a quien vaya a castigar a Dina Boluarte. Así es. Y en esa situación la izquierda está mejor ubicada que la derecha. Hace rato, ¿no? Y además, algunos derechistas, no la derecha, ha permitido que ese discurso de derechización del gobierno se convierta prácticamente en una realidad percibida. No una realidad objetiva, pero una realidad percibida. Claro, tienes de derecha, punto.
Se jodió. Y el fujimorismo, y Acuña, y Porqui la apoyan. No digo que sea, digo que se percibe así. Así es. Critican a los que marchan. ¿Ah? ¿No? Pareciera que lo defienden. Y eso, a la larga, lo que hace es sumar y sumar para una candidatura de izquierda. No digo que sea la señora A, o el señor B, o el señor C. Claro. Pero si uno tiene que decir quién está mejor posicionado ante las próximas elecciones, es quien está enfrente de la señora Dina. Así y es. la percepción es que es la izquierda y no la derecha. Así es. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué trabajo se está haciendo para mejorar esa situación? Yo creo que muy poco. Así es, ha tocado un punto muy importante, ¿no? Hábilmente Vizcarra se ha sumado a ese corche, jalándose además a Salas, con lo cual ya termina posicionándose en la izquierda y sobre todo frente a Dina también, ¿no? Aunque la marcha haya sido rala, es una primera ubicación. Una marcha 2 años antes no significa nada. Claro, pero ya se ubicó. Lo importante son las ubicaciones. Claro. Y eso es colocarse entre los pocos que estuvieron en el origen de esa tendencia. Así es. Y el otro lado se burla y no se percata de la gravedad de la situación. Claro, es como la marcha contra Castillo al comienzo, que eran cuatro gatos. Como la marcha del SUTEP cuando apareció Castillo, que todo el mundo se reía y se burlaba y decía, ellos no van a llegar a nada, llegó a presidente. Así es. Entonces, es la poca formación política que se tiene en una derecha que es egoísta, porque además quiere que los éxitos individuales obtenidos en la vida personal se canjeen por méritos políticos, como si eso fuera fácilmente canjeable. Entonces, toda una vida exitosa en la vida privada, que te puede haber llegado a las gerencias y a los directorios más importantes, te convierten en un grumete político. ¿De quién estamos hablando, por ejemplo? No, hay muchos. Hay muchos que pasan. Y es una derecha llena de generales y con muy pocos estados mayores. Pero justo hablamos de eso hace un rato, ¿no? Los privados parece que entran al sector público y se frustran o no funcionan tanto como pensaban, ¿no? Pero porque no tienen ninguna experiencia y no han experimentado. No han comenzado siendo regidor, no han comenzado siendo alcalde, no han comenzado, no conocen, ni siquiera director general, no conocen ese mundo. Entonces quieren llegar a ser ministro, y entonces, claro, quedan atrapados en un mundo que no conocen. Y claro, viene la frustración. Pero eso parte de que hay egoísmo y no hay humildad. La humildad hace que uno tiene que comenzar en lo más elemental. ¿Cuántas de las figuras que hoy día están en esas responsabilidades partidarias en los sectores de derecha han sido dirigentes universitarios? Claro. Hoy día prácticamente ninguno. Claro. Pero cuando uno va a la izquierda sí los encuentra. Claro. Entonces... o sea, a la derecha le falta una formación política. Absoluta. Le falta una formación política porque además hay un desprecio por la actividad política desde la base. No se considera que eso es valioso. Claro. A ver, si uno quiere que su empresa sea conocida, pone a su hijo o al que va a comenzar en el lugar más bajo de la empresa. Si uno quiere que su hijo comience de gerente general, bueno, entonces va a quebrar, pues. Claro. Tiene que comenzar. Claro. Anda de repartidor. Y es ahí donde tiene que comenzar. Lo mismo se tiene que hacer en la política. Claro. Lo que vale para conocer la empresa, dónde están las cosas, bueno, lo mismo es en la política. Y lamentablemente es muy difícil que eso se entienda. Se quiere hacer un canje accionario. Es decir, si yo tengo esta capital personal acumulado, se tiene que convertir un poquito menos, pero más o menos en lo mismo políticamente. Claro, siempre hablamos entre periodistas que el señor Arturo es casi la excepción, ¿no? Porque además no solo falta la formación política, sino el discurso político, ¿no? La narrativa famosa, ¿no? Y claro, hay este desprecio o esta ignorancia de la derecha por el discurso político, por el verbo inflamado, que era lo que... Ok, no tenemos los mítines de antes, pero tenemos los redes, tenemos todo. No hay tampoco un discurso en la derecha. La izquierda sí lo está teniendo, ¿no? De alguna manera se crea el suyo. Lo que pasa es que la derecha no entiende que
la comunicación política es una comunicación emocional. Claro. No es una comunicación racional. Entonces la derecha se presenta ante el público con un balance de beneficios, claro, que pueden ser realmente ciertos, claro, pero son incomprensibles porque el actor político o el público politizado entiende el mensaje de las emociones, de los símbolos, de las señales. Es un lenguaje particular, que los políticos antiguos lo entendían, lo conocían y aprendían, pero lamentablemente los políticos de la derecha actual quieren convertir ese logro, sus logros y además sus réditos políticos de administración en algo que se pueda entender y comunicar, y eso no ocurre. Bueno, el gran ejemplo es el modelo económico, ¿no? El modelo económico... Vienen con su cuadro y dicen, hemos crecido, pero ¿a mí qué me importa? Claro. La gente necesita... La política es contar una bella historia y ofrecer una bella historia. Claro. Eso no lo entiende y es muy difícil. Y lo peor de todo es que cuando uno agarra y le dice, así es como la izquierda logra sus resultados políticos, no lo quieren ver. Claro. Les cuesta mucho trabajo y obviamente el resultado termina siendo negativo en las elecciones o en los actos políticos, ¿no? Claro, si ahora fueran las elecciones, claro, como usted dice, parece que la izquierda estaría mejor ubicada, mejor dicho. Cada día se está ubicando mejor, claro, por el factor Dina. Sí, el factor, claro, Dina es el que esté, cuanto más cerca Dina, peor te irá. Claro. Va a haber un desgaste de estos partidos, que me parece las oportunidades de Porqui, Acuña, la propia Keiko, que están ahí alrededor, pues, en el Congreso. Bueno, ellos después no podrán hacer una evaluación diferente al resultado que van a tener, porque es imposible ser oficialista, aunque sea a escondidas, y no sufrir las consecuencias de un mal gobierno. Este es un mal gobierno, lamentablemente. Si fuera un buen gobierno todos diríamos que es bueno, pues es un mal gobierno. Y usted dice que como pocas veces también la factura le caerá esta vez al grupo Caviar. Bueno, lo que pasa es que los caviares van a cargar, claro, ahora sí a Castillo. ¿Por qué? Porque ellos están en ese sector y la izquierda que puede capitalizar no los quiere. Claro. Entonces están muy desgastados, ¿no? Claro. ¿Y quién llenaría ese vacío? Yo creo que va a ser una candidatura o rupturista o astuta, o Antauro o Vizcarra. Está en eso, porque Antauro puede representar mejor que nadie el rechazo, claro, al sistema. El voto empático Así es. Y la habilidad y la astucia de Vizcarra es innegable. Claro. O sea, nadie puede... Se ubicaba una especie de centro-izquierda mezclado con derecha. Así es. Pero en el fondo todos sabemos que lo que representa son prebendas y que él es el representante de la corrupción de todas las formas habidas y por haber, ¿no? Digamos, todas las corrupciones vengan a mí, y eso va a tener de alguna manera en un país fracturado. ¿Logrará su habilitación, usted cree? La habilitación suya depende del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones vota por él... Ahora, él también está yendo por la vía de un amparo. Claro. Eso quiere decir que tampoco está tan seguro que el jurado lo vaya a habilitar. Y prefiere ir por el Poder Judicial, donde él tiene mucho más, digamos, influencia, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, el jurado no se ha comportado muy bien últimamente, ¿no? Ni anteriormente tampoco. Bueno, lamentablemente el jurado ha dejado mucho que desear y vamos a ver las composiciones nuevas hacia el futuro cómo van a ser, ¿no? Porque es incierto, es de pronóstico reservado. Ahora, usted, por ejemplo, lo que va a pasar o lo que puede pasar y está pasando, ¿no? Que lo vemos ahora con el TC, con la señora que ahora ya, ¿no? Con la señora Biden, como dicen. Es que, claro, pareciera que no hay una forma de medir la realidad, ¿no? Todos quieren su TC, todos quieren su fiscalía, su propia autoridad, ¿no?
Y claro, las elecciones fueron el caso más extremo, ¿no? No había un consenso sobre lo que era correcto, sobre las firmas, eran si había fraude, si no había, y cómo era el fraude. A ver, el problema es que aquí todavía no hemos entendido que la imparcialidad es una garantía para todos. ¿Eso qué significa? ¿La política me va a poner arriba o me puede poner abajo? Si el árbitro es imparcial, cuando esté abajo me conviene y cuando esté arriba me conviene. Pero no, porque en el Perú el método de la política, el método de los negocios es la baja de llanta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay árbitros. No hay árbitros. Yo lo que tengo, yo no compito, yo le bajo la llanta al otro. Claro. Entonces, la competencia exige un árbitro neutral y respetado. Claro. Y los peruanos no nos gusta competir. Claro. A los peruanos lo que nos gusta es bajarle la llanta al otro, Claro. para que el otro no arranque, para que el otro no Claro. me siga. Entonces yo puedo ser mal corredor, tener el auto pésimo y todo lo demás, y el otro no puede competir porque yo me he encargado de que no lo haga. Y eso opera en la política también. Entonces para eso para bajar la llanta tengo que tener mi árbitro, mi jurado, mi Claro. OMPE, mi RENIEC. Y eso a la larga termina siendo negativo, porque claro, estoy 20 años yo y después me toca estar en el abajo y me van a moler. Claro. O sea, por eso es que todas las elecciones y todos los procesos electorales son guerras a muerte. Claro. Porque ya sé que si pierdo no voy a estar abajo, sino que voy a estar bajo tierra. Pero Me van a últimamente se ha aplastar. puesto peor, ¿no? Por el lawfare, por varias cosas. Bueno, yo creo que es la desesperación del sector caviar que sí nota el riesgo de que pestañea y es devastado. Claro. Ahora, como hablaba con algunos amigos, claro, el sector caviar entra también, pero digamos, antes, ¿quién llenaba ese vacío? Por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía, los apristas, Sí. o cierta derecha. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí, el APRA tenía una hegemonía en los órganos. O sea, se van los Peláez, se van los, no sé, los Vega Vega, los Sibina, y entran pues... Sí, pero digamos que había como una partición, una mayoría importante de sectores, no formalmente apristas, pero sí apristones. Existían los socialcristianos, que también era había una composición, y un pequeñito grupo de izquierdistas que estaban ahí de manera... Pero, digamos, no ocurría una devastación. Claro. Había una especie de equilibrio. Y era más defensivo que ofensivo. Exactamente, eso era un buen punto, era más defensivo. Y era el reflejo de los poderes partidarios en el Poder Judicial. Claro. La devastación de los partidos, porque todo el mundo dice que Fujimori destruyó los partidos, pero hace 20 años que Fujimori se fue y los partidos no solo no se han reconstituido, sino que están peor que cuando estaba Fujimori. ¿Y es por qué? Porque quienes han atacado a los partidos ya no han sido el fujimorismo, claro, sino las ONGs. Claro. Y entonces las ONGs han destruido los partidos para que no los puedan representar en los órganos jurisdiccionales de alguna manera, sino que ellos ocupen todo ese espacio. Y esa hegemonía es una hegemonía cuasi absoluta, ¿no? Y cuando ocurre que hay una persona que se sale, de alguna manera es decapitado, como Chávarri, es decapitado como la señora Benavides, o sea, es una demolición. Entonces es evidente que ahí hay un problema ya de falta de consensos y equilibrios, ¿no? Ahora, hay también un problema de falta de cuadros, es decir, la derecha debería tener su comisión de juristas, ¿me entiendes? Sus organismos multilaterales, intergubernamentales, Es que etcétera. esos organismos, a ver, de alguna manera los ha debido tener, pero también es cierto que ningún financiamiento nacional puede competir con un financiamiento internacional. No, claro, pero hay derecho internacional también. No, porque, por favor, hay que ver... O debería haberlo en todo caso. No lo hay. Hoy, el Consenso Socialdemócrata de Europa, las supuestas fundaciones Claro, de derecha europea financian a la A izquierda. la izquierda. Cuando uno va, por favor, la Fundación Hans Seidel, que representa al partido de la derecha bávara, lo que se consideraba el partido más conservador de Europa, financia a organismos de la izquierda caviar. Entonces ya pues, entonces mejor que se vayan todos. Pero de nuevo, eso es
walkover de, o sea, ganan porque no está la derecha ahí agarrando su... No. ¿Qué pasaba Hay ahí? institutos de derecha acá que no reciben el financiamiento que reciben nosotros. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido ese financiamiento en una forma de intervencionismo transnacional. Entonces, ahí hay un desequilibrio total. Yo les aseguro que esas ONGs, si tuviesen la misma cantidad de financiamiento nacional que la derecha tendría más financiamiento que ellos. Claro. Entonces, aquí hay un desequilibrio, pues. Claro. Pero, y sin embargo, en todos los países la derecha está volviendo. Ha vuelto en Europa, está volviendo aparentemente en Estados Unidos. Bueno, en otros países parece que la derecha vuelve. Puede Entonces, ser. ¿Cómo se explica eso? Entonces? Cada país es diferente. A ver, si Claro, uno ve- Inglaterra no, pero Francia, Italia, Inglaterra no, Alemania. Y en Francia, habiendo tenido la primera mayoría relativa, no la tiene como es la tercera fuerza política. Claro. ¿Por qué? Porque cada país tiene pues sus particularidades y eso hace que no haya una expresión clara de eso, ¿no? Uno ve América Latina y sí, hay más gobiernos que hace unos años, pero la izquierda sigue teniendo una presencia importante. Brasil, Chile, Colombia, que son países importantes. ¿Qué le Incluso falta a la México. derecha, entonces, recapitulando? Usted ha dicho, claro, al comienzo con el ejemplo de Chile, una clase dirigente, por supuesto, más ilustrada, más responsable nacionalmente hablando, ¿no? Una clase más dirigente, una estrategia más política, Bueno, una formación política de la cual carece ¿Y redes de repente internacionales? Sí, bueno, yo creo No sé. que si veo a las personas que están vinculadas, peruanos que están vinculados a los grupos de derecha visibles, el Perú está bien representado. Hay figuras interesantes que están trabajando y que son figuras de redes. Yo creo que en ese aspecto no se están quedando atrás. El problema es que todavía la juventud que no es de izquierda no aprende el valor del trabajo político desde la base. No saben, no tienen experiencia. Van a un debate, van a una discusión, van a una confrontación con la izquierda y les van a sacar las medias sin sacar los zapatos. Claro. Porque no están formados, no tienen experiencia. En sus universidades no hacen política. Claro. Por ejemplo, un Singulares. caso emblemático, creo, ¿no? El de Fujimori. Hay gente que cree que va a arrasar, pero hay gente que cree que la narrativa fujimorista reciente la ha escrito a la izquierda, entonces de repente los jóvenes no lo van a reconocer, o simplemente van a tener la versión que leyeron de otro lado. A ver, yo creo que lamentablemente... Porque hay encuestas donde ya no está tan alto, aparentemente. Y yo creo que no va a estar tan alto porque, a ver, un elemento de la política es la esperanza. Y no puedo ofrecer esperanza volviendo a la década del 90. Claro. Que además ha sido una década hiper discutida, hiper difundida. Y lamentablemente esa batalla histórica, el fujimorismo institucional la ha perdido. Claro, tenemos la versión de la izquierda. Pero porque ellos no lo han hecho. Por ejemplo, pongo un caso palpable, ¿no? de eso. Con todos los defectos que pueda decírsele al señor Acuña. El señor Acuña ayer en la Feria del Libro ha presentado una biografía suya. Entonces, su versión de quién es el señor Acuña. Claro, Keiko Fujimori no tiene una biografía. claro. Entiendo que le estaba haciendo un Ángel Páez, pero imagínate, de oposición, obviamente. No, pero Claro, una autobiografía autorizada, por ejemplo, ¿no? su versión. Claro. O sea, ¿cuál es su historia? Bueno, incluso cuando Fujimori hizo una, digamos que no la vendieron como debieron venderla, ¿no? Bueno, a ver. Salió medio con subrepticiamente, ¿no? Claro, pero hablemos de la señora Keiko, que Claro. está hoy día en un cuestionamiento. Está en un cuestionamiento. La señora Keiko tendría que haber tenido una biografía en inglés, Así francés, que cualquier periodista en el mundo Así es. tuviera que leer cuál es su historia, Así es. cuál es su posición. Claro. No son capaces. Claro. O sea, y no es que no se les haya recomendado, no son capaces de hacer eso. Entonces, nos atacan, nos golpean, nos critican, todo. Bueno, ¿y qué has hecho tú para revertir ese discurso? Nada.
Entonces yo creo que ahí hay un problema serio. ¿Usted se sintió atacado cuando estaba cercano al fujimorismo? Ah, por supuesto. Porque yo recuerdo siempre, y lo he mencionado, que Marta Hildebrand, usted, que además son parientes, ¿no? Sí, parientes. No fueron reconocidos como debieron quizás en el fujimorismo, que no era muy afín a las letras aparentemente, ¿no? No, a ver. Yo he sido... No hablo de Macera porque Macera llegó por otro lado, digamos. Pero también pasó con él lo mismo. También pasó lo mismo. También pasó lo mismo. Nosotros estábamos entre dos fuegos, ¿no es cierto? Entre la rabia y la ira de la academia de izquierda y la incomprensión de la derecha. Claro. Eso es lo que ha pasado. Y siempre nos han considerado en segundo lugar, ¿no? Claro. Entonces, esa es la verdad, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, esa es la posición. Y los consejos que nosotros pudiéramos haber dado siempre son considerados, pues, como innecesarios. Entonces, bueno. Mucho flor. Sí, mucho flor, o que es una cosa muy, muy teórica, o que están dando una apreciación. Esto, o sea, si uno no lo pone casi en ramplonería, entonces ya es muy complicado. Pero bueno, al final de cuentas nosotros creo que cumplimos, ya yo soy el último que queda de esos especímenes. Nosotros cumplimos nuestra labor porque fue una labor de conciencia y... Que habían varios, ¿no? Estaba Tudela también. Claro, Tudela, pues también estaba Trasigny. ¿Verdad? Pues Trasigny. Estaba Trasigny, entonces... Ahí perdió bastante, ¿no? El discurso... como usted dice, la historia del 90, no se cuenta del otro lado. No se cuenta del otro lado. Algunos periodistas o estudiosos extranjeros... Orellana, extranjeros han escrito... El IEP, ¿no? El japonés. El japonés. Han escrito algunas cosas, digamos, bastante equilibradas. Yusuke, claro. Claro, pero son minoritarias en proporción a un tsunami de narrativa. Claro. Y se ha pensado que esto no era necesario, pero el resultado... ¿no? El resultado está ahí. Claro, el antifujimorismo eran 4 gatos, pero 30 años después todo el Perú es antifujimorista. Pero porque... Ha ido percolando, ha ido boteando. Ese antifujimorismo fue metódico. Claro. Mientras que la otra posición solamente estaba en la canción chino, y se acabó. Entonces no hubo narrativa, no hubo nada. Hay unos esfuerzos que están haciendo ahí de la Escuela Naranja, que dicen, ¿no? Pero yo lo veo más como una organización de capacitación, una especie de CNCAPE, y no una cosa, digamos, o sea, sólida, ¿no? ¿Podríamos tener con avance de repente una derecha ilustrada, dirigente como se aspira? Bueno, yo sé que han tenido un evento... Está el señor Altuve, está probablemente el señor Tudela, me han contado. Sería estupendo. Porque estuvo en un par de eventos. Bueno, no sé si contamos con el señor Becerra, no sé si el señor Batres se quiere animar, pero... pero digamos... Yo no sé, tendría que preguntarle a él. Pero ha habido... Todos le han preguntado por Batres, ¿no? Sí. Todo el mundo me ha preguntado por Batres, pero yo no puedo decir, porque no me corresponde a mí hablar sobre las cosas de los demás. Pero sé que ha habido un evento hace poco, hará un mes más o menos, de Avanza País bastante bueno, y que creo que ha estado Ángel Delgado, que también está en Avanza País. Claro. Y creo que además está colaborando en los temas de plan de gobierno. Qué interesante. Claro. ¿No? Entonces creo que hay un... Que trae un poco la formación de izquierda, además, ¿no? Claro. Que es muy típico en Converso, claro. Es un buen elemento, porque tiene la formación política de la izquierda, claro, y entiende las prioridades de la política, claro, y tiene como un hombre culto enormes lecturas de todo tipo, claro, y Ángel ha estado en unos eventos importantes con gente del extranjero, etcétera. Probablemente vayan a hacer otros más, ¿no? Claro. Para ir cerrando, ¿qué temas son importantísimos para priorizar en una supuesta campaña o posible campaña que todavía no es? Bueno, yo lo único que puedo decir, porque no hay ni siquiera una reunión, ni mucho, claro, menos. A ver, yo creo que la gente, esta es una impresión mía, lo que quiere es trabajo. Claro.
40 años después, el lema de Fernando Belaúnde sigue estando vigente. Un gobierno que trabaje y deje de trabajar. Eso es lo que la gente quiere. Claro. La gente no quiere que le esté, no quiere que le muestren un Rolex que vale una casa en la mano de un gobernante. Claro. Y quiere que no le estén fastidiando la vida para dejarlo trabajar. Y el otro elemento, parte de poder trabajar y vivir tranquilo, es que la inseguridad se acabe de inmediato. Entonces, entre el trabajo y la seguridad, yo creo que están los dos ejes de la política hacia los próximos 2 años. Cuando digo trabajo me refiero a inversión, me refiero a que haya todo lo que es necesario para generar puestos de trabajo. ¿Cree que el tema Antauro u otros, porque hay otros personajes también agarrados, se va a ir un poco aglutinando o más bien esparciendo? Yo no comparto la visión de algunas personas de la derecha que por deseo están en la línea de que Antauro va a desaparecer, de que se va a diluir, claro. ¿No? En 2 años vamos a tener un voto muy resentido, muy fastidiado, muy enfurecido, porque lo que estamos viviendo hoy no va a disminuir, sino se va a acrecentar. Y él puede ser un buen catalizador de ese sentimiento de rechazo. La izquierda está monopolizando la furia, ¿no? El rechazo. Sí. La oposición, que es lo que hablábamos al comienzo. Y una cosa, o sea, yo digo para cómo las percepciones son equivocadas. Hay un sector de la derecha que percibe que está triunfando sobre Cerrón. Y yo creo que no está triunfando, lo ha convertido en Robin Hood. Claro. Un personaje que desaparece, que no lo atrapan, que sale como la señora Portalatino. La señora Portalatino es Lady Marion, ¿no? Que lo ayuda a escapar, ¿no es cierto? Hay una narrativa romántica sobre el personaje, y mientras lo insultan, y con libro publicado y todo. Claro, mientras lo insultan, lo atacan, y entonces se solazan diciendo, ya le pusieron más años, ya lo atacaron más. Pero, ¿cuál es la percepción en el pueblo? Así es. No la percepción en sus adversarios. El gran vivo que era. Claro. Ahí está Robin Hood. Claro, ¿no? Y encima le mete su maicito a la chica. Claro, es el Robin Hood y las chicas lo siguen y todo lo demás. ¿Por qué? Porque él está... Si ha violado la ley es por los pobres, ¿no? Y ahí está el sheriff de Nottingham que lo persigue por todas partes, a ver, te atraparon y no lo atrapa. Entonces, la gente se equivoca a veces en su percepción, porque dice, yo creo que así debe ser la cosa, y resulta que lo que están creando es un Robin Hood. La derecha tiene que ser más pro cambio, vender una esperanza, vender algún tipo de... La derecha tiene que convertir sus razones en emociones. Ahí está, perfecto. Ese es su éxito. Mientras se quede solo en razones, nunca tendrá éxito. ¿Por qué? Porque la izquierda solo tiene emociones sin razones. Claro. Pero la derecha no ha logrado hacer de sus razones emociones. Amigos, eso fue Fernán Altuve, que esperemos que se decida a ser candidato. Y gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad, doctor Altuve.